El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Estamos con la carta de Gálatas. Hoy llegamos al capítulo 2, versículo 11. Recibe un título, y ese título a mí me ha sorprendido mucho. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Todos hemos sentido la horrible opresión del lazo del temor al hombre, ¿verdad? Vemos en televisión como muchas personas matan, son violentas, agreden física, verbal y psicológicamente a toda la gente. Y lo creas o no, eso hace que el hombre tenga temor. Incluso hay personas que no salen a la calle por temor. Temor a tener un accidente o temor a que algo malo pueda pasar. Puede ser que evites comentar acerca de temas controversiales, pero importantes para que nadie se ofenda. Tal vez digas siempre sí a cualquier petición para complacer a otros. O quizás dejas de comer con tus hermanos cuando llega alguien con quien quieres quedar bien. Ni siquiera el apóstol Pedro estaba exento de caer presa de este lazo. En medio de su apasionada epístola a los Gálatas, Pablo nos narra la fuerte confrontación que tuvo con Pedro en Antioquía. El pasaje está en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21. En las palabras de Pablo, Pedro era digno de ser censurado, versículo 11. Describió su manera de comportarse como hipocresía, versículo 13. Y además estableció que el apóstol de la circuncisión no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, versículo 14. En el contexto vemos a Pedro que estaba de visita en Antioquía. Esta es la ciudad donde se fundó la primera iglesia gentil. Al principio todo iba muy bien. Pedro disfrutaba del comer junto a los cristianos gentiles. Sin embargo, cuando varios judíos llegaron al lugar, el apóstol empezó a retratarse. Empezó a apartarse. Como si esto fuera poco, Pedro no hacía esto solo. En su hipocresía, arrastró a varios judíos más, incluyendo a Bernabé. Bernabé, que todos les conocemos como compañero cercano de Pablo. Pedro sabía que compartir los alimentos con sus hermanos gentiles cristianos convertidos del paganismo no tenía absolutamente nada de malo. De hecho, él mismo ya había enseñado acerca de esto en Hechos capítulo 10, versículo 28 o en el capítulo 11, versículo 3. En el contexto de la situación, el acto aparentemente inocente de dejar de comer con los gentiles hacía ver como si Pedro estuviera respaldando la enseñanza de los judaizantes, quienes enseñaban que los cristianos tenían que vivir conforme a las costumbres judías, especialmente la circuncisión. Todo esto para ser salvos. Claramente, el incidente de Antioquía no era poca cosa. El entendimiento correcto del evangelio estaba en juego, tanto así que Pablo tiene que reprender a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? La pregunta que yo me hago es ¿por qué Pedro actuó de esa manera? Yo creo que la respuesta es sencilla. Pedro tenía miedo. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, en este caso Santiago, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse, a apartarse, porque tenía miedo a la circuncisión. Pedro actuó así por miedo. El ser humano, tú y yo, siempre hemos querido ser nuestros propios salvadores, ¿verdad? Hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Desde que tomó hojas de higuera para cubrir su vergüenza a Adán y Eva, el hombre siempre busca la manera de sentir que está haciendo algo para poder obtener una recompensa. Los judaizantes, en este caso, no era la excepción. Si Cristo murió, pero si realmente quieres ser salvo, tienes que... Pedro se estaba equivocando. Entonces entra Pablo. Y Pablo tenía muy claro cuál era la verdad al respecto.
No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Aquí el apóstol sabía que esta idea no sería atractiva para aquellos que andan conforme a su propia sabiduría, aquellos que quieren salvarse a sí mismos. Para Pablo, los días de buscar ganarse la aprobación de los demás a través de sus méritos humanos habían quedado atrás. Uno no puede ser siervo de Cristo y temer al hombre al mismo tiempo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto lo hemos leído la semana pasada, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Somos expertos en buscar el favor de los hombres, ¿verdad? Pablo estaba firme en el Evangelio de Jesús. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, él podía ser libre de la hipocresía. Él sabía que la verdadera intención de los celosos de la circuncisión era solo evitar la persecución. A final de cuentas, aquellos que cumplían ese aspecto de la ley jamás podrían cumplir con el resto de ella. Eso solo lo hizo Cristo y su justicia ahora es la nuestra. Pedro tuvo miedo y rechazó a sus hermanos por temor al hombre. Su afán por agradar a quienes lo observaban lo llevó a la hipocresía, y muchas veces nosotros actuamos como Pedro. Con tal de agradar al hombre hacemos lo que haga falta. Somos unos pelotas, en serio, ¿eh? Nos gusta pelotear mucho, ¿verdad? Nos gusta que nos den la palmadita en la espalda, que en muchas ocasiones, lo creas o no, viene bien, porque se valora tu trabajo. Pero aquí Pedro se estaba equivocando. Por agradar al hombre, dejó de comer con los gentiles, dejó de comer con ciertas personas. Fue necesario que Pablo condenara públicamente esta conducta que negaba el evangelio que nos ha sido confiado. Pedro aceptó la corrección y su confianza en el Señor fue renovada. Qué bueno que cuando estés haciendo algo malo venga un hermano y te corrija, tú aceptes la corrección. Porque muchas veces cuando nos corrigen, nos enfadamos. Empezamos a ver a nuestra autoridad, a nuestro pastor ya con malos ojos, ¿verdad? Uf, me tiene manía, a este ya le tengo enfilado entre ceja y ceja. Pedro aceptó la corrección. Qué bueno que nosotros también aceptemos la corrección cuando hacemos las cosas mal. En Cristo, el lazo del temor al hombre ha sido desatado. Ahora podemos buscar agradar a Dios, no para quedar bien con los que están a nuestro alrededor, sino para amarles como Dios nos amó a nosotros primero. Esa es la clave. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Hay un versículo en Gálatas capítulo 2 que me gusta muchísimo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las palabras del apóstol Pablo son claras, son directas. Eran unas palabras claras hacia los Gálatas, demostrando de esta manera que ya no era el mismo desde su conversión. El viejo Saulo ya había muerto. Ahora hay un nuevo Pablo, una vida nueva. Asimismo, cada uno de nosotros debemos de haber muerto al viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de este mundo. Ahora ya no vivimos para satisfacer la carne, ahora vivimos para satisfacer a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Definitivamente todos aquellos que decimos ser cristianos tenemos que haber muerto a nuestro viejo hombre. Ninguno que diga ser seguidor de Cristo y no muera su viejo hombre es digno de ser creíble. ¿Qué es estar crucificado con Cristo? En pocas palabras es tener nuestra carne clavada en un madero de gracia. Es decir, que ahora Dios me ha dado el dominio propio para decir no al pecado y sí a la santidad. Crucificar nuestra carne es no darle oportunidad de caer, sino que evitar a toda costa que se ceda a sus deseos más arraigados. Cada uno de nosotros deberíamos haber crucificado nuestra carne cuando venimos a Cristo. Pero cuesta. Lastimosamente, muchos de nosotros dejamos ciertas áreas de nuestra vida sin crucificar. Dichas áreas, con el tiempo, lo creas o no, se convierten en un terreno en donde el enemigo cosecha toda clase de obras de la carne. Y cuando el enemigo siembra toda clase de obra de la carne, eso hace que nos alejemos de Dios.
Es hora de hacernos la siguiente pregunta. ¿Habrá en mi vida parte de mí que no he crucificado? Quizá pueda ser la mentira, o a lo mejor son pensamientos, quizás nuestro carácter, o quizás pueda ser nuestro vocabulario. ¿Hay algo en tu vida que no has crucificado? ¿Hay algo en tu vida que no has puesto en el altar? Es momento de reflexionar sobre qué área de mi vida aún no he crucificado. Sobre qué área de mi vida aún sigue viviendo mi viejo hombre. No solo para detectarla, ¿no? Sino que para hacer algo, para cambiarla. Encontrar ese problema y arrancarlo de raíz. El apóstol decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vaya palabras, ¿eh? Esas palabras denotan la renunciación de mis intenciones, de mis deseos. Y qué bueno que sería que cada uno de nosotros tomara la determinación de morir a nosotros mismos, de crucificar hasta el mínimo deseo carnal que todavía anda rondando en nuestra vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué no permitimos que sea Cristo quien viva en nosotros? Si Cristo viviera en ti y en mí, no habría situación que nos lleve a pecar. La fortaleza que Cristo nos daría sería suficiente para decir no al pecado. Y no es momento de estar reconociendo las cosas, pero dejarlas nada más es un reconocimiento. Y es hora de actuar. Es hora de tomar determinación en nuestra vida. ¿Quiero obtener la vida eterna? Entonces debo morir a mí mismo. Debo morir a mis deseos, a esos deseos de la carne. ¿Quiero alejarme del gran galardón? Vaya pregunta, ¿eh? Todos diríamos, no hombre, yo quiero ese galardón, quiero ese premio, quiero esa dádiva. Entonces hay que seguir en el caminar diario, renunciando a esas cosas que nos impiden crecer. Hoy la invitación es a que seamos valientes, a que decidamos de una vez por todas rendirnos a Cristo, reconocer que ya no vives tú, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en ti, que Cristo quiere vivir en mí. Pero tienes que entender una cosa, Cristo es un caballero. Si tú no se lo permites, Él no va a actuar en tu vida. Es por esa razón que debemos rendirnos en humildad delante del Señor. Lo dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no fuerza la puerta, no la echa abajo. Él está llamando. Si nosotros abrimos la puerta, Él entra. Él cena con nosotros y nosotros cenamos con Él. Si realmente estás juntamente crucificado con Cristo, ya no vivas tú, sino que permite que Cristo viva en ti. Los resultados los verás. Por sus frutos lo conoceréis. Y si en mi vida está Cristo, por mis frutos, por tus frutos, se te va a reconocer. Radio Solidaria, una radio comprometida.